Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Márquez y llevo más de 10 años dedicándome a documentar lo inexplicable, aquello que la ciencia no puede responder y que la gente prefiere olvidar. He recorrido pueblos abandonados, cementerios olvidados y lugares donde las sombras parecen tener vida propia. Hoy quiero compartirles una experiencia que me marcó para siempre, algo que sucedió hace apenas unos meses en un pueblito perdido de Oaxaca, un lugar tan remoto que apenas aparece en los mapas. Esta historia trata sobre los nahuales, esas criaturas de las que hablan nuestros abuelos, seres humanos que pueden transformarse en animales, generalmente en perros o coyotes, y que acechan en la oscuridad de la noche. Muchos piensan que son solo cuentos para asustar niños, pero después de lo que viví, puedo asegurarles que hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica. Todo comenzó cuando recibí un mensaje en mis redes sociales. Era de una persona que prefirió mantenerse en el anonimato, alguien originario de un pueblito en la sierra oaxaqueña. Me contaba que en su comunidad habían estado sucediendo cosas muy extrañas durante las noches. La gente escuchaba aullidos que no sonaban como de animal común. Veían sombras que se movían con una velocidad antinatural, y algunos juraban haber visto una criatura enorme, mitad hombre, mitad bestia, merodeando por las calles empedradas después de la medianoche. Varios animales de granja habían aparecido destrozados, y la gente ya no se atrevía a salir de sus casas cuando caía el sol. Como siempre hago antes de emprender cualquier investigación, me puse a buscar información sobre el lugar. Era un pueblo de apenas 300 habitantes, enclavado entre montañas y bosques de pino y encino, a más de 6 horas en carretera desde la ciudad de Oaxaca. No tenía señal de celular, y la electricidad solo llegaba a algunas casas. Era el escenario perfecto para que las leyendas se mantuvieran vivas, alimentadas por el aislamiento y la tradición oral que pasa de generación en generación. Decidí que este caso merecía ser investigado. Contacté a mis 2 colaboradores de confianza, Alex y Tomás, quienes me han acompañado en otras exploraciones. Alex es el camarógrafo, un tipo delgado y nervioso pero con un ojo increíble para capturar los mejores ángulos. Tomás se encarga del sonido y las fotografías. Es más tranquilo pero también más escéptico. Siempre busca una explicación racional a todo lo que documentamos. Los 3 formamos un buen equipo, y ya habíamos pasado por situaciones tensas antes, aunque nada nos prepararía para lo que estaba por venir. Preparamos nuestro equipo como siempre. 3 cámaras de alta definición, micrófonos direccionales, grabadoras de audio, lámparas potentes y baterías de repuesto. También llevamos provisiones para varios días porque sabíamos que en un lugar tan apartado no encontraríamos muchas comodidades. El viaje fue largo y cansado. Las últimas 2 horas tuvimos que avanzar por un camino de terracería, lleno de baches y piedras, que hacía vibrar toda la camioneta. Cuando finalmente llegamos al pueblo, ya estaba cayendo la tarde. El lugar era exactamente como me lo imaginaba. Casas de adobe con techos de teja roja, calles empedradas donde apenas cabía un vehículo, y un silencio pesado que solo se rompía por el ladrido lejano de algún perro o el canto de los gallos. La gente que vimos en las calles nos miraba con desconfianza, como miden siempre los pueblos pequeños a los forasteros. Nos dirigimos a la única casa que rentaba cuartos. Era de una señora mayor llamada Doña Jacinta, una mujer de rostro curtido por el sol y manos trabajadoras que nos recibió con amabilidad pero con cierta reserva. Esa misma noche, después de instalarnos y cenar un mole negro delicioso que nos preparó Doña Jacinta, le preguntamos sobre las historias extrañas del pueblo. Ella se puso seria, miró hacia los lados como asegurándose de que nadie más escuchara y nos dijo en voz baja que era mejor no andar preguntando mucho sobre eso, que había cosas que era mejor dejar en paz. Pero nosotros insistimos. Le explicamos que veníamos a documentar esas historias, que queríamos conocer la verdad. Finalmente suspiró y nos dijo que si queríamos saber algo, tendríamos que hablar con la gente, pero que muchos no querrían dar la cara por miedo. Los siguientes 2 días nos dedicamos a recorrer el pueblo con nuestras cámaras, hablando con quien quisiera contarnos algo. Fue difícil porque la mayoría se negaba o simplemente nos ignoraba. Sin embargo,
Logramos grabar algunos testimonios de personas que aceptaron hablar siempre y cuando no mostráramos sus rostros ni dijéramos sus nombres. Una mujer de unos 40 años nos contó que su hermano había visto a la criatura hace 3 semanas, que era enorme. Caminaba en 2 patas, pero tenía cabeza de animal con ojos que brillaban en la oscuridad como brasas. Un señor mayor nos dijo que esos avistamientos habían empezado hace como 20 años, pero que en los últimos meses se habían hecho más frecuentes. Pero el testimonio que realmente nos puso los pelos de punta fue el de un joven de unos 25 años que trabajaba en el campo. Él nos contó, con la voz temblorosa y sin dejar de mirar hacia atrás, que todos en el pueblo sabían quién era el nahual. Nos dijo que se trataba de don Sotero, un viejo que vivía solo en una casa alejada del pueblo, como a 15 minutos caminando por un sendero que se adentraba en el monte. Según él, don Sotero tenía más de 80 años, pero se veía fuerte como un hombre de 50, nunca bajaba al pueblo, y cuando lo hacía la gente se apartaba de su camino. Lo más inquietante era que tenía un perro negro enorme, que según los ancianos del lugar era el mismo perro que don Sotero tenía desde hacía más de 30 años, un animal que parecía no envejecer jamás. Cuando el joven nos contó esto, Alex y Tomás se miraron entre ellos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Yo sentí esa emoción que siempre me invade cuando estoy cerca de algo grande, algo que podría ser la evidencia que he buscado durante años. Le pregunté al muchacho si sabía cómo llegar a la casa de don Sotero, y él se negó rotundamente. Nos dijo que ni loco se acercara a ese lugar, que don Sotero no recibía visitas, y que la última persona que fue a buscarlo sin ser invitada tuvo que salir corriendo porque el viejo lo persiguió con su machete gritándole maldiciones. Esa noche, de regreso en la casa de doña Jacinta, los 3 discutimos qué hacer. Tomás pensaba que era demasiado arriesgado ir a buscar a don Sotero, que si el viejo era tan antisocial como decían podríamos meternos en problemas serios. Alex estaba más abierto a la idea, pero también tenía sus dudas. Yo les dije que esta era exactamente la oportunidad que necesitábamos, que si don Sotero era realmente un nahual, o si la gente solo lo creía por su comportamiento extraño, necesitábamos documentarlo. Les propuse que fuéramos a su casa, que intentaríamos hablar con él, ofrecerle algo de dinero a cambio de una entrevista donde no tendríamos que mostrar su rostro si él no quería. A la mañana siguiente, después de desayunar unos frijoles con tortillas hechas a mano, le preguntamos a doña Jacinta cómo llegar a la casa de don Sotero. Ella palideció cuando escuchó el nombre. Dejó la olla que estaba lavando y nos suplicó que no fuéramos para allá, que don Sotero era una persona peligrosa y que si nosotros lo molestábamos podríamos traer desgracias al pueblo entero. Le aseguramos que seríamos respetuosos, que solo queríamos hablar con él, pero ella negó con la cabeza y nos dijo que ella nos había advertido, que lo que pasara sería nuestra responsabilidad. Finalmente, casi a regañadientes, nos dibujó un mapa en una servilleta de papel mostrando el sendero que llevaba a la casa del viejo. Salimos como a las 11 de la mañana, con todo nuestro equipo a cuestas. El sol pegaba fuerte, pero dentro del bosque la temperatura bajaba considerablemente. El sendero era angosto y estaba lleno de raíces y piedras sueltas que hacían difícil caminar cargando tanto equipo. A medida que avanzábamos, el bosque se hacía más denso y la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles. Había un silencio antinatural. No escuchábamos pájaros ni insectos, solo nuestros propios pasos y nuestra respiración agitada. Después de caminar como 25 minutos porque nos perdimos un poco en un tramo donde el sendero se dividía, finalmente vimos la casa de don Sotero a lo lejos. Era una construcción vieja de madera y lámina, con un techo que parecía a punto de derrumbarse. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue lo que rodeaba la propiedad. Había huesos colgando de los árboles, algunos pequeños como de aves o conejos, otros más grandes que podrían ser de venados o incluso de algo más inquietante. Estaban atados con cuerdas y mecates, balanceándose ligeramente con la brisa que soplaba entre los árboles. También había cráneos de animales colocados sobre estacas clavadas en el suelo, formando una especie de perímetro alrededor de la casa. Algunos tenían plumas negras atravesadas en las cuencas de los ojos, otros
Estaban pintados con símbolos que no reconocimos. Alex dejó escapar un silbido bajo y nos dijo que esto era mucho más perturbador de lo que había imaginado. Tomás sacó su cámara y comenzó a fotografiar todo desde la distancia. Yo encendí mi cámara de video y empecé a grabar mientras narraba en voz baja lo que estábamos viendo. Nos acercamos lentamente, manteniéndonos alerta por si aparecía don Sotero o su perro. Cuando llegamos como a unos 20 metros de la casa, nos detuvimos y yo grité con voz fuerte pero educada, preguntando si había alguien en casa, si don Sotero se encontraba ahí. No hubo respuesta alguna, solo el viento moviendo las láminas sueltas del techo, que hacían un sonido metálico y molesto. Esperamos unos minutos y volví a llamar, esta vez explicando quiénes éramos y que veníamos con buenas intenciones, que solo queríamos platicar con él. Nada. Silencio absoluto. Los tres nos miramos y decidimos acercarnos más. La casa tenía 2 ventanas en el frente, pero estaban cubiertas con un mosquitero oscuro y roto que impedía ver hacia adentro con claridad. Nos asomamos tratando de distinguir algo en el interior, pero solo logramos ver sombras y formas indefinidas. La puerta principal era de madera carcomida con un candado oxidado que colgaba abierto, como si alguien hubiera salido con prisa y no se hubiera molestado en cerrar bien. Yo estaba grabando todo esto cuando se me ocurrió la idea. Les dije a Alex y Tomás que probablemente don Sotero había salido, que esta era nuestra oportunidad de entrar y documentar cómo vivía, conseguir algunas tomas interesantes para nuestro documental, y luego saldríamos rápidamente antes de que regresara. Ellos me miraron como si me hubiera vuelto loco. Tomás fue el primero en negarse rotundamente. Me dijo que eso era allanamiento de morada, que si don Sotero llegaba y nos encontraba dentro de su casa, podríamos tener problemas serios, que mejor nos regresáramos al pueblo y buscáramos otra forma de contactarlo. Alex también estaba en contra. Argumentaba que habíamos visto los huesos y los cráneos, que claramente don Sotero no era una persona normal y que entrar a su casa sin permiso era lo peor que podríamos hacer. Pero yo insistí. Les recordé todas las veces que habíamos corrido riesgos antes y todo había salido bien, que esto no era diferente. Les ofrecí pagarles 500 pesos extras a cada uno solo por entrar, tomar algunas fotos y videos rápidos, y salir inmediatamente. La verdad es que yo sabía que el dinero los convencería porque ambos tenían gastos pendientes. Alex estaba pagando su cámara nueva, y Tomás acababa de tener un bebé. Después de unos minutos de discusión, finalmente aceptaron, pero me dejaron muy claro que entraríamos máximo 10 minutos. Tomaríamos lo que necesitáramos, y nos iríamos de inmediato. Nos acercamos a la puerta con el corazón latiendo fuerte en nuestros pechos. Yo empujé la puerta lentamente, y ésta se abrió con un chirrido largo y espeluznante. El olor que salió de ahí fue lo primero que nos golpeó. Era una mezcla de animal muerto, humedad y algo más que no podíamos identificar. Algo dulzón y nauseabundo que nos hizo tapar nuestras narices. Entramos con cuidado, grabando todo. La casa por dentro era un desastre total. Había ropa sucia amontonada por todos lados, platos con comida podrida sobre una mesa tambaleante. El piso de tierra estaba manchado con líquidos oscuros que no queríamos saber qué eran. En las paredes había más huesos colgados. Algunos todavía tenían pedazos de carne seca adheridos. Y también había pieles de animales clavadas con tachuelas oxidadas. Había velas negras derretidas sobre superficies polvorientas y frascos llenos de líquidos turbios con cosas flotando adentro que parecían hierbas o tal vez algo peor. Alex estaba grabando todo con su cámara, mientras Tomás tomaba fotografías con el flash encendido porque adentro estaba muy oscuro. A pesar de que afuera era mediodía, yo me dirigí hacia lo que parecía ser el cuarto principal. Había un catre viejo con un colchón manchado, y sobre él había montones de ropa sucia que despedían un olor insoportable. En una esquina había un baúl de madera cerrado con un candado, y al lado una pila de revistas viejas amarillentas por el tiempo. Me acerqué al baúl pensando en qué podría haber adentro, cuando escuché a Alex gritarle a Tomás que viniera a ver algo que había encontrado en lo que parecía ser una cocina. Era una olla grande de barro llena de algo que parecía carne cruda, pero que olía terriblemente mal. Había moscas por todos lados zumbando en círculos. Llevábamos apenas unos 10 minutos adentro,
Yo estaba en el cuarto mirando unas fotografías viejas que había encontrado sobre una repisa cuando escuché el grito. Fue un grito desgarrador que venía de donde estaba Alex. Un grito de terror puro que me heló hasta los huesos. Salí corriendo del cuarto y encontré a Alex en el centro de la casa, pálido como un muerto, con los ojos desorbitados y la cámara temblando en sus manos. Estaba señalando hacia la ventana del otro cuarto, el que todavía no habíamos explorado, y repetía una y otra vez que lo había visto, que estaba ahí afuera mirándolo. Tomás llegó corriendo también y le preguntamos qué había pasado. Alex trataba de recuperar el aliento. Tenía lágrimas en los ojos del puro miedo y finalmente logró decirnos que había entrado al cuarto para grabar, que era un espacio pequeño con un catre y más ropa sucia, y que cuando se dio la vuelta para salir miró por la ventana y vio una cara pegada al vidrio mirándolo fijamente. Nos dijo que no era una cara humana normal, tampoco era la de un perro o un coyote, era algo intermedio, algo deforme y aterrador con ojos amarillos brillantes, llenos de una rabia intensa, con el hocico arrugado mostrando unos dientes enormes y puntiagudos. Nos dijo entre sollozos que era Don Sotero, que esa cosa era Don Sotero en su forma de nahual, y que nos había estado observando todo este tiempo. Tomás me miró con pánico en los ojos, y me reclamó que esto había sido una pésima idea, que él nos lo había advertido, que teníamos que salir de ahí inmediatamente. Yo traté de mantener la calma aunque por dentro también estaba aterrado. Saqué algo que había traído escondido en mi mochila y que no les había contado a ellos. Era una pistola pequeña que conseguí para protección en caso de emergencias. Les dije que no se preocuparan, que estaba preparado para este tipo de situaciones. Los tres nos acercamos con mucho cuidado a las ventanas, asomándonos ligeramente para ver si lo veíamos afuera. No había nada, absolutamente nada. El bosque estaba quieto y silencioso como antes, pero eso de alguna manera era aún peor porque sabíamos que estaba ahí afuera, en algún lugar, observándonos y esperando. Pasaron como 5 minutos que se sintieron como una eternidad, los tres pegados uno al otro, en el centro de esa casa horrible, con todas nuestras cámaras encendidas apuntando hacia las ventanas y la puerta. Tomás fue quien finalmente dijo lo que todos estábamos pensando, que teníamos que salir de ahí inmediatamente porque ya estaba empezando a caer la tarde y el camino de regreso al pueblo no era fácil de recorrer. Había muchas partes donde el sendero casi desaparecía entre la maleza y con poca luz sería imposible orientarnos. Además, ninguno de nosotros quería estar en ese bosque cuando cayera la noche por completo. Decidimos salir pero con mucho cuidado. Yo iba adelante con la pistola en una mano y mi cámara en la otra. Alex iba en medio todavía temblando, y Tomás cerraba la marcha mirando constantemente hacia atrás. Abrimos la puerta lentamente y salimos al claro donde estaba la casa. Todo parecía normal. Los huesos seguían colgando de los árboles meciéndose suavemente. El sol empezaba a bajar tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. No vimos a Don Sotero ni a su perro por ningún lado. Comenzamos a caminar rápido por el sendero de regreso, tan rápido como nos permitía el terreno irregular y el peso de nuestro equipo. Pero apenas habíamos avanzado unos 100 metros cuando lo escuchamos, un aullido largo y escalofriante que venía de algún lugar entre los árboles a nuestra izquierda. No era el aullido de un perro normal ni de un lobo. Era algo mucho más grave y profundo, algo que resonaba en tu pecho y te hacía sentir un miedo primitivo e instintivo. Los tres nos pegamos más, caminando ahora casi corriendo por el sendero. Alex sacó la única lámpara potente que llevábamos y la encendió. Tomás y yo prendimos las linternas de nuestros celulares aunque la batería ya estaba baja. Iluminábamos hacia todos lados tratando de ver entre los árboles. Y entonces lo vimos, a unos 30 metros de distancia entre la vegetación, un par de ojos amarillos brillantes que nos observaban fijos, sin parpadear. Podíamos distinguir una forma oscura y grande, más alta que un perro, pero no completamente erguida como un humano. Algo que se movía de forma extraña y antinatural entre las sombras. Le apunté con la pistola en esa dirección y grité que nos dejara en paz, que solo queríamos regresar al pueblo. Los ojos desaparecieron entre la maleza, pero segundos después, escuchamos el aullido de nuevo,
esta vez más cerca y desde otra dirección, como si nos estuviera rodeando. Comenzamos a correr de verdad ahora, tropezando con raíces y piedras, golpeándonos con ramas bajas, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Yo volteaba constantemente con la pistola lista, buscando esos ojos brillantes entre los árboles. Lo vimos varias veces más durante ese recorrido que se sintió eterno. A veces estaba a nuestra izquierda, otras veces lo escuchábamos a la derecha, siempre manteniéndose a cierta distancia pero nunca dejándonos olvidar que estaba ahí, siguiéndonos, cazándonos. Emitía unos gruñidos guturales y profundos que hacían eco entre los árboles, un sonido que no olvidaré jamás en mi vida. En un momento Alex se tropezó y cayó de rodillas, soltando un grito de dolor, pero Tomás y yo lo levantamos inmediatamente casi arrastrándolo, porque no podíamos detenernos ni un segundo. No sé si fueron 20 minutos o una hora. El tiempo perdió todo sentido en esa huida desesperada. Lo único que recuerdo es correr y correr iluminando frenéticamente con nuestras linternas, que cada vez se hacían más débiles. Finalmente, cuando ya creíamos que no lo lograríamos, vimos las primeras casas del pueblo a lo lejos. Nunca algo me había parecido tan hermoso como esas luces amarillentas de los focos colgados en los portales de las casas. Salimos del bosque corriendo como locos y no paramos hasta llegar a la casa de doña Jacinta. Ella estaba en el portal tejiendo, y cuando nos vio llegar así, sucios, raspados y con las caras desencajadas por el terror, solo negó con la cabeza y nos dijo que se los había advertido. Esa noche ninguno de los tres pudo dormir. Nos quedamos en el mismo cuarto con todas las luces encendidas revisando las grabaciones y las fotografías. Habíamos capturado algunas imágenes borrosas de esos ojos brillantes entre los árboles, y el audio había grabado claramente los aullidos y gruñidos. Pero nada era lo suficientemente claro como para probar de manera definitiva lo que habíamos experimentado. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol y sin esperar el desayuno que doña Jacinta nos tenía preparado, empacamos todo nuestro equipo en tiempo récord, le pagamos lo que le debíamos y salimos de ese pueblo con la firme promesa de nunca regresar. Durante todo el camino de regreso ninguno habló mucho, cada uno procesando a su manera lo que habíamos vivido. Alex todavía temblaba de vez en cuando y Tomás no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, como si esperara ver algo siguiéndonos por la carretera. Han pasado varios meses desde ese día, y todavía no he publicado el material que grabamos. Parte de mí tiene miedo de lo que podría pasar si don Sotero se entera de que anduvimos mostrando esas imágenes. La otra parte simplemente no sabe si el mundo está listo para ver lo que nosotros vimos. Lo que sí puedo decirles con total certeza es que los nahuales existen, que no son solo leyendas o cuentos de viejos para asustar, son reales y están ahí afuera, en los lugares más remotos donde la civilización moderna todavía no ha llegado a acabar con las tradiciones antiguas. Y si alguna vez tienen la oportunidad de ir a buscar uno, por favor no lo hagan. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Nunca voy a olvidar esa noche en Huautla de Jiménez. Nunca. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a sentir ese miedo que me recorre todo el cuerpo como un escalofrío que no se va. Todo empezó cuando Julián y yo decidimos pasar nuestra luna de miel en el pueblo de sus papás. Yo estaba emocionada, la verdad. Siempre me había hablado de ese lugar tan tranquilo, de las montañas, del aire fresco y de la gente amable. Pensé que sería perfecto para nosotros, para empezar nuestra vida juntos en un sitio lleno de paz. Llegamos un viernes por la tarde. El pueblo era pequeño, con calles empedradas y casas de adobe pintadas de colores. La casa de los suegros estaba en la parte alta, desde donde se veía todo el valle. Me gustó desde el primer momento. Los papás de Julián nos recibieron con los brazos abiertos, nos prepararon una cena deliciosa y nos contaron historias del pueblo mientras comíamos. Los primeros días fueron hermosos. Caminábamos por el campo, visitábamos la iglesia, comprábamos cosas en el mercado. La gente nos saludaba con cariño y yo me sentía feliz, realmente feliz. Julián estaba radiante. Se notaba que le encantaba compartir conmigo ese pedacito de su vida que yo no conocía. Pero todo cambió la noche del martes. Habíamos ido a cenar a casa de unos tíos de Julián que vivían del otro lado del pueblo.
La cena se alargó más de lo que pensábamos. Cuando nos dimos cuenta, ya eran casi las 11:30 de la noche. Julián me dijo que no nos preocupáramos, que el pueblo era seguro y que en 20 minutos estaríamos en casa. Salimos caminando por las calles vacías. No había casi nadie afuera. Solo se escuchaban algunos perros ladrando a lo lejos y el sonido de nuestros pasos sobre las piedras. Había algunas luces prendidas en las casas, pero la mayoría ya estaban dormidos. La luna estaba casi llena esa noche. Lo recuerdo bien porque iluminaba todo con una luz plateada que hacía que las sombras se vieran más oscuras. Yo iba tomada del brazo de Julián, platicando sobre lo rico que había estado todo. Él se reía de mis ocurrencias y me apretaba la mano con cariño. No teníamos ni la menor idea de lo que estaba por pasar. Íbamos pasando por una calle especialmente solitaria cuando lo escuché. Un sonido extraño, como un jadeo o un gruñido que venía de atrás de nosotros. Me detuve en seco y le apreté el brazo a Julián. ¿Oíste eso?, le pregunté en voz baja. Él volteó y miró hacia atrás, pero no había nada. Solo la calle vacía y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. No hay nada, amor, seguro fue un perro, me dijo. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Seguimos caminando, pero ahora yo volteaba cada 2 segundos. Sentía como si alguien nos estuviera observando, como si unos ojos nos siguieran desde la oscuridad. El corazón me empezó a latir más rápido, y las manos me sudaban. Entonces lo vi. Era una sombra grande, muy grande, que se movía entre las casas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando la sombra se acercó más, me di cuenta de que era real. Era algo que caminaba en 4 patas, pero no era un perro normal. Era demasiado grande, del tamaño de un becerro, y se movía de una manera rara, como si estuviera siguiéndonos. «Julián», le dije con la voz temblorosa, «ahí hay algo». Él volteó y lo vio también. Se quedó paralizado por un segundo, mirando esa cosa que nos observaba desde la esquina de una casa. Los ojos le brillaban en la oscuridad, 2 puntos amarillos que nos miraban fijamente. «Camina rápido», me susurró Julián apretándome la mano. Empezamos a caminar más rápido, casi corriendo. Pero esa cosa también se movió. Escuchaba sus patas golpeando el empedrado detrás de nosotros, cada vez más cerca. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Julián me jalaba del brazo tratando de que caminara más rápido, pero yo estaba tan asustada que las piernas apenas me respondían. De pronto sentí algo que me empujó con mucha fuerza por la espalda. Caí al suelo de golpe, raspándome las manos y las rodillas. El dolor fue terrible, pero el miedo fue peor. Volteé y vi a esa cosa justo encima de mí. Era horrible. Tenía el cuerpo peludo y deforme como una mezcla entre perro y algo más. Los ojos amarillos me miraban con una intensidad que me heló la sangre. Y lo peor de todo es que sentí que había algo humano en esos ojos, algo que me reconocía, que me había estado vigilando. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Esa cosa me agarró del tobillo con algo que parecía una garra, pero también parecía una mano. Empezó a arrastrarme hacia un callejón oscuro que estaba a un lado. Yo me agarraba de las piedras del suelo, tratando de detenerme, pero era demasiado fuerte. Julián gritó con todas sus fuerzas. Era un grito desesperado, lleno de terror, que resonó por toda la calle vacía. «Auxilio, ayuda, por favor». Seguía gritando mientras trataba de jalarme del otro brazo, pero esa cosa era increíblemente fuerte y no me soltaba. Yo sentía cómo me arrastraba sobre las piedras. Mi ropa se rasgaba y mis manos sangraban de tanto tratar de agarrarme de algo. Lloraba y gritaba, pero esa cosa no se detenía. Me jalaba hacia ese callejón oscuro, donde no había ni una sola luz, donde nadie nos podría ver. El pánico me invadía completamente porque sabía que si llegaba hasta allá, nadie me iba a encontrar. Julián no me soltaba. Él también estaba llorando, jalándome con toda la fuerza que tenía, gritando sin parar. «Suéltala, ayuda, que alguien nos ayude». Su voz sonaba rota, desesperada, y entonces, como un milagro, empezaron a prenderse luces en las casas. Primero una, luego otra, y otra más. Escuché puertas que se abrían y voces de gente que salía corriendo. Eran los vecinos,
que habían escuchado los gritos de Julián. «Ahí está, es un nahual», gritó alguien. Llegaron como 5 o 6 hombres con palos y piedras. Empezaron a aventarle piedras a esa cosa que me tenía agarrada. Una piedra le dio directo en el lomo y soltó un aullido terrible, un sonido que no era ni de perro ni de ningún animal que yo conociera. Era algo entre un grito humano y un aullido de animal herido. Me soltó el tobillo por un momento y Julián aprovechó para jalarme hacia él, pero esa cosa no se iba. Nos miraba con esos ojos amarillos llenos de rabia, como si estuviera furioso de que le hubieran quitado lo que consideraba suyo. Los hombres le seguían aventando piedras y golpeándole con los palos, gritándole cosas que yo no entendía bien. Algunos gritaban oraciones, otros le gritaban que se fuera. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, esa cosa dio media vuelta y salió corriendo hacia la oscuridad. Se movía rápido, demasiado rápido para ser un animal normal. En cuestión de segundos desapareció entre las sombras, y lo único que quedó fue el sonido de sus patas alejándose. Me quedé ahí tirada en el suelo, temblando sin control. Julián me abrazaba fuerte, también temblando. Los dos llorábamos del susto. Los vecinos nos rodearon y nos ayudaron a levantarnos. Una señora mayor me revisó las heridas de las manos y las rodillas, mientras me hablaba con voz suave tratando de calmarme. «Tranquila, hija, ya pasó, ya se fue», me decía. Pero un señor mayor, don Esteban se llamaba, nos miró con cara muy seria. «Eso no era un animal común», nos dijo con voz grave. «Eso era un nahual, alguien de por aquí que se puede convertir en animal, y por cómo se portó, está claro que le puso los ojos a tu esposa, muchacho». Sentí que me daba vueltas todo. ¿Un nahual? Yo había escuchado esas historias antes, pero siempre pensé que eran solo leyendas, cosas que la gente se inventaba para asustar a los niños. Pero lo que acababa de vivir había sido real. Esa cosa me había atacado, me había intentado llevar. La vio y la siguió, continuó don Esteban. Estos seres son peligrosos, pueden tomar forma humana durante el día y nadie se da cuenta. Pero en las noches se transforman y van tras lo que quieren. Y lo que éste quería era llevarse a tu mujer. Los papás de Julián llegaron corriendo asustadísimos. Su mamá me abrazó y empezó a llorar conmigo. Nos llevaron de regreso a la casa entre varios vecinos. Nadie quería que camináramos solos otra vez. Esa noche no dormí nada. Me quedé acostada en la cama, agarrada de Julián, sobresaltándome con cualquier ruido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome. Sentía otra vez esas garras jalándome, arrastrándome hacia la oscuridad. Me daba miedo hasta respirar fuerte, como si ese ser pudiera escucharme. Al día siguiente, los papás de Julián nos contaron más. Nos dijeron que en el pueblo había historias de nahuales desde hace muchos años, que había gente que nacía con ese don, o esa maldición, dependiendo de cómo se viera. Podían transformarse en animales grandes, generalmente perros o jaguares, y tenían mucha fuerza. Algunos usaban ese poder para proteger, pero otros lo usaban para hacer maldades. «El que te atacó anoche es de los malos», nos dijo el papá de Julián. «Seguramente te vio durante el día en tu forma humana y le gustaste. Te estuvo siguiendo, esperando el momento perfecto. Estas criaturas son obsesivas. Si les gusta algo o alguien, no paran hasta conseguirlo». Esas palabras me helaron la sangre. Quería decir que esa cosa podía ser cualquiera. El señor de la tienda donde compramos pan, el muchacho que nos vendió flores en el mercado, incluso alguien de la familia. Podía estar cerca de nosotros en ese mismo momento y ni siquiera lo sabríamos. Julián y yo hablamos esa misma tarde. Los dos sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo en el pueblo. Aunque me dolía irme así, sin disfrutar el resto de nuestra luna de miel, el miedo era más fuerte. Ese ser sabía dónde estábamos. Sabía quién era yo. Y según don Esteban no iba a dejar de buscarme. Si se quedaran vendría otra vez, nos advirtió el señor mayor. Y la próxima vez tal vez no escuchen los gritos a tiempo. Estos seres son pacientes, esperan, observan, y cuando ven su oportunidad, atacan. Empacamos nuestras cosas a la mañana siguiente. Los papás de Julián entendieron perfectamente.
Su mamá lloraba mientras me abrazaba. Lo siento tanto, hija. Nunca pensamos que algo así pudiera pasar. Este pueblo es tranquilo, pero hay cosas que no podemos controlar. Nos fuimos 2 días después de aquella noche horrible. Durante todo ese tiempo, no salí de la casa ni una sola vez. Me quedaba pegada a las ventanas, mirando hacia afuera, tratando de ver si alguien nos observaba. Cada persona que pasaba por la calle me parecía sospechosa. ¿Sería esa señora? ¿Ese hombre? ¿Ese joven? El viaje de regreso fue silencioso. Julián manejaba con la vista fija en el camino, y yo iba mirando por la ventana, viendo cómo el pueblo se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Pensé que me sentiría aliviada al irme, pero en cambio sentía un vacío en el estómago, porque sabía que aunque nos fuéramos, esa cosa seguía allá. Y en algún lugar de ese pueblo tranquilo y bonito, alguien caminaba con forma humana, sabiendo perfectamente lo que había intentado hacer. Han pasado ya varios meses desde aquella noche. Julián y yo tratamos de seguir con nuestras vidas, pero las cosas ya no son iguales. Yo tengo pesadillas casi todas las noches. Sueño que estoy otra vez en esa calle oscura, que esas garras me agarran y me arrastran hacia la oscuridad. Me despierto gritando y empapada en sudor. No hemos vuelto a Huautla de Jiménez. Los papás de Julián nos visitan a nosotros ahora. Su mamá siempre me pregunta cómo estoy, con esa mirada triste que dice más que cualquier palabra. Ella sabe que algo en mí se rompió esa noche. A veces cuando estoy sola en la casa durante el día, siento que alguien me observa. Volteo rápido, pero no hay nadie. Me digo a mí misma que es mi imaginación, que estoy paranoica después de lo que pasó. Pero en el fondo, una parte de mí se pregunta si esa cosa de alguna manera me siguió. Si de alguna forma supo a dónde nos fuimos. Julián dice que estamos a salvo, que estamos muy lejos de ese lugar. Pero yo ya no me siento segura en ningún lado, porque aprendí esa noche que el mal puede tomar cualquier forma, que puede caminar entre nosotros sin que nos demos cuenta, y que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que nos recuerdan que no sabemos tanto como creemos saber. Solo le pido a Dios que esa criatura se haya olvidado de mí, que haya encontrado otra cosa en qué pensar, porque si algún día vuelve a encontrarme, sé que no voy a tener tanta suerte como aquella noche. No habrá vecinos que me salven, no habrá gritos que me rescaten, y esa oscuridad que tanto me aterraba finalmente me va a tragar.